Bueno, capítulo 1 vamos a contarles algunas novedades vinculadas a lo que está pasando con el proceso migratorio cubano. Arrancamos con este reportaje de nuestro equipo de producción. La ola de falsificaciones de documentos cubanos para obtener beneficios migratorios en Estados Unidos ha terminado por reforzar el escrutinio de las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional sobre las miles de solicitudes de residencia permanente que son anualmente presentadas bajo la Ley de Ajuste Cubano. Los funcionarios están realizando más entrevistas en persona con solicitantes cuyos documentos levanten sospechas, lo que implica más gastos en pagos por horas extra a sus supervisores para verificar más a fondo documentos e historiales de solicitantes. A la vez, el Departamento de Inmigración y Ciudadanía ha tenido que enviar personal especializado a varias partes del país para capacitar a otros funcionarios sobre cómo detectar documentos fraudulentos. El negocio de las ventas de documentos cubanos está también bajo la mirilla de las autoridades federales. Decenas de inmigrantes indocumentados no cubanos compran certificados de nacimiento cubanos falsos a miembros de redes ilegales que tienen lucrativas ganancias por el tráfico de actas de nacimientos falsas con certificación cubana. Se calcula que anualmente las autoridades migratorias de Estados Unidos procesan unas 25,000 solicitudes para obtener beneficios por la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966. Rodeado de excelentes invitados, abogado de inmigración, William, amigo de la casa. Bienvenido, señor. Buenas noches. Pedro. Un gusto de tenerlo por aquí. Y además ya nos va a contar también porque tiene participación indirecta en la procesión de la Virgen de la Caridad. Cristian Mancera es abogado, es periodista, nos acompaña. Pedro, ¿cómo estás? En este caso por primera vez conmigo. Un muy placer. Amable, muy buenas noches. Okay. ¿Cómo estás? William, empiezo contigo. Y algo que tiene que ver con que posiblemente se sobredimensionó el tema, ¿crees tú? De la visa falsa. Sí. Mira, hace como 5 o 6 años este tema está saliendo. Ajá. Es más que Wilfredo Cancio, uno de tus productores, ha escrito artículos sobre ese tema y lo hemos conversado por más de 5 años. La primera vez que yo sé que el tema existe, el problema existe, fue con un cliente venezolano que me contrató antes que lo deportaran, porque lo detuvieron regresando a los Estados Unidos con su tarjeta de residente cubana, y cuando le preguntaron dónde venía, y le hicieron varias preguntas en el aeropuerto, el oficial puertorriqueño le preguntó, ¿dónde nació tu papá? Le dice, en Italia. Y tu mamá, bueno, mi mamá en Venezuela. Y mira la tarjeta y dice, ¿quién es el cubano? Y de repente, cuando estuvo en secundaria, pues dijo, bueno, mi hermana y mi cuñado y 2 amigos también se legalizaron de esa forma, y todos cayeron presos. Así que el tema tiene historia. ¿Qué ha pasado ahora y por qué ahora es historia otra vez? Porque por primera vez la Corte Federal, en vez de encauzar a las personas como a este señor venezolano, uno a uno, que la condena a 1 o 2 meses en la cárcel y después se iban para sus países, hubo una conspiración y acusaron a un grupo más grande de conspirar. También el señor Morejón en Orlando se le fue la mano un poco, porque no solamente empezó a producir documentos de nacionalidad cubana, pero empezó a tratar de entrenar a personas de América Latina, a 2 uruguayos, de cómo pasarse por cubanos y decir que habían entrado por la frontera para obtener un parol. ¿Qué es lo que pasa? Que se olvida que primero, cuando las personas entran, de cualquier manera, en los últimos años, le toman las huellas. Segundo, que cuando tú entras por la frontera, siempre hay algún tipo de registro. Y miren qué tiempo tú llevas en los Estados Unidos. Mira, en este momento, aquí en esta área, yo sé que hay más de 400 y pico de casos de personas que están siendo investigadas. Más de 400. Correcto, por haber presentado ya documentos que consideran que son falsos cubanos. Te interrumpo y amarrado un a ellos están 300 personas más. Te interrumpo por unos pocos segundos, porque él mencionó al señor Morejón, mencionó el entrenamiento que le daba a algunas personas. Este es un testimonio, según cámara oculta, de lo que estaba ocurriendo con este entrenamiento. Eres cubano. A partir de hoy, 3:25 de la tarde, estás entrando a los Estados Unidos y eres cubano. ¿Qué me dice? Mira, y en este caso en particular, hay tantas personas que han sido dispuestos para ser testigos, o que están dispuestos para ser testigos en la Corte Federal, que cuando yo hablé con uno de los 2 fiscales federales que tenía el caso, porque tengo una persona que yo quería también que lo llevara como testigo federal para ver si lo ayudaba con otro caso, me dice que no le hacía falta, porque tenía tantas personas que estaban informando sobre personas que estaban vendiendo. Demasiados informantes, pocos delincuentes. Sí, dijo que en este momento tenía demasiados informantes y que estaban investigando otras personas que estaban en el tráfico.
El viernes, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un fiscal federal te dice que en este momento no quiere escuchar de tu cliente, porque tiene otros informantes, te demuestra que la investigación ha tenido raíces. Quiero incorporar otro tema y por eso le pedimos ayuda a Cristian Mancera. Este fin de semana mataron a un señor en Colombia que le decían el Silver. El Silver era un integrante de los principales de un frente que tiene un número 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que son básicamente un grupo narcoterrorista. FARC, Sociedad Anónima, si usted prefiere. Y entre las cosas que surgieron es que hace unos días se escaparon varios integrantes de la FARC después de haber sido convencidos por agentes encubiertos del Estado colombiano y se trajeron una computadora. Y entre las tantas cosas que apareció en la computadora, donde por cierto hay toneladas de información de narcotráfico vinculado a la FARC, dice que la FARC también hacen dinero con tráfico de personas. Y entre esas personas, y las hacen cruzar a Panamá por la selva del Darién, cubanos y cubanas. ¿Qué me cuenta, Cristian? Bueno, Juan, no es nada raro, ¿no? La FARC es una multinacional del crimen, ¿no? Y así como han venido traficando con el narcotráfico y haciendo un tipo de actividades ilícitas, no es nada raro esta información. Lo que sí sorprende es que, digamos, estén dedicándose también digamos, a la trata de personas y en este caso a cruzar personas por la frontera de Colombia y Panamá. Entonces la situación es grave en la medida en que no solamente se dediquen al tráfico ilícito de drogas, sino que también se dediquen a esta situación y involucran a personas, digamos, chinas y cubanas, y tengo entendido que el costo del tráfico sube cuando son personas ya de nacionalidad cubana. Entonces es preocupante porque por un lado están haciendo la paz en La Habana, están hablando de reinserción, de derechos políticos y una cantidad de temas importantes, y por otro lado están con el negocio del narcotráfico y con este negocio de traficar con personas a través de la frontera. Entonces me parece sumamente grave esta situación. Y van a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Panamá, y de ahí sigue el camino. ¿Novedad para ti, Willy? No es novedad. Mira, hay 100.000 cubanos. No me digas que tienes algún cliente que lo pasó a la FARC. He tenido varios clientes que han caminado de Ecuador a la frontera, y sin duda alguna, si cruzan por Colombia, que tienen que cruzar por Colombia, tienen que pagarle a la FARC, igual que cuando cruzan por México le están pagando a los Zetas. O sea, es claro que los crímenes, como dice Cristian, la FARC, los Zetas, son todos la misma cosa, son corporaciones multinacionales de tráfico ilícito de drogas y de personas. Cuando tú tienes 100.000 personas que están en Ecuador, que no pueden venir en avión a los Estados Unidos y no tienen visa como cubanos para ir a México, ¿cómo van a venir por la frontera? Los médicos que están en Venezuela o en Ecuador que desertan, van a Colombia, van a la embajada americana, piden refugio y entran por el avión. Pero los que están en Ecuador, los que están en otros países, no pueden hacer la misma cosa, no le dan refugio. La única forma, la única salida es pagando de 10.000 a 20.000 dólares para cruzar. Y por eso mismo que hay 100.000 personas, les es muy difícil. Cuando tú hablas con las personas que han llegado, y si no mal recuerda, había los dos actores que desertaron hace un año de Una Noche en La Habana, el hermano de uno de los actores cruzó desde Ecuador, y la travesía de él cruzando es parte de la historia de lo que ocurre, pero no hay duda ninguna que la FARC, igual que los Zetas, se lucran del tráfico humano. Multiplicando un poquito a 10.000 como mínimo, que es lo que se dice es el piso para lo que le cobran a cubanos, cada 1.000 personas que pasaran son 10 millones de dólares que quedan entre los traficantes. Y por cierto, los ecuatorianos me decían les cobraban menos de la mitad de ese dinero. Imagínate. Y a los chinos les cobran como 50% más todavía que a los cubanos. O sea, la problemática con la FARC es que finalmente nunca se sabe cuándo están diciendo la verdad, cuál es su posición realmente. Y en esa circunstancia, digamos, temas de paz, temas de diálogos con la FARC, y en ese tema, digamos, el trata de personas, es preocupante la situación, pero porque podemos ver que al final de cuentas la FARC es una organización no solamente criminal, sino mentirosa. Y al final de cuentas, no solamente Colombia, sino otras nacionalidades a veces creen en esa intencionalidad, digamos, de buenos oficios de la FARC, pero al final de cuentas vemos que es una organización criminal que no solamente negocia con el narcotráfico, se burla de Colombia, como en este caso, pues, que tiene el país en un caos total, sino que adicionalmente está traficando con personas, y pues eso es algo sumamente grave, ¿no? Un gusto tenerlos acá, caballeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes que acabemos, segundo. La línea de tambores de Belén, del cual mi hijo es parte, van a estar delante de la procesión de la Virgen el domingo. Así que espero que todos vayan y por lo menos aplaudan cuando mi hijo esté tocando los tambores. Que los aplaudan a todos. Seamos generosos. Un gustazo. Gracias por estar aquí. Gracias. Volvemos a redondear esta edición de A Fondo, a ver si nos da tiempo para una travesura.